¿Cuándo se unió todo tu salón contra una maestra? Estaba en la clase de español cuando agarré mi inhalador. La maestra Soto me lo arrebató de la mano. ¿Qué crees que estás haciendo? Acabamos de regresar de deportes, dije con la voz entrecortada. El asma es psicológica. Dio la vuelta y recogió los inhaladores míos, de Marco y de Lily. Cuando yo tenía tu edad, mis papás me curaron mis problemas falsos de respiración haciéndome correr 8 kilómetros. Ahora voy a hacer lo mismo con ustedes. Carla se levantó de golpe de su banca. Maestra Soto, yo la he visto tener ataques antes. Siéntate o te vas a quedar castigada. Guardó los 3 inhaladores en el gabinete de medicinas bajo llave y se metió la llave en la bolsa. Tenía 20 minutos antes de que dejara de respirar para siempre. Fue entonces cuando agarró su pesado escritorio de madera, lo arrastró frente a la puerta y se sentó encima. Nadie sale hasta que ustedes 3 admitan que están fingiendo. Sara levantó la mano. ¿Pero qué tal si no están fingiendo, si están fingiendo? Marco ya se estaba poniendo rojo. Lily se agarraba el pecho. Se sentía como si alguien estuviera inflando un globo dentro de mí, exprimiendo todo el espacio donde debería ir el aire. Fue entonces cuando mi hermano gemelo perfecto, Javi, abrió su estúpida boca. Es bien dramática. El año pasado fingió un ataque de asma para librarse de correr el 1,5 kilómetros. La cara de la maestra Soto se iluminó como en Navidad. Ven, hasta su propio hermano sabe que está manipulando a todos. Se estiró hacia atrás y giró el cerrojo de la puerta antes de caminar hacia las ventanas. Clic, las abrió todas. Aire fresco y fuerza de voluntad. Eso es todo lo que necesitan. Me doblé, tosiendo. Por favor, Emma ya estaba llorando. Nomás déjelos usar sus inhaladores. ¿Qué tal si pasa algo? Lo único que va a pasar es una lección de honestidad. Miguel se levantó, listo para romper la puerta. Me voy a largar de aquí. Se dirigió hacia la puerta. La maestra Soto ni siquiera se movió de su trono escritorio. Inténtalo. Te van a expulsar antes de que toques la manija. Me dolían las costillas del esfuerzo de respirar. Fue entonces cuando Adrián intentó grabar en secreto con su celular. Pero Soto tenía radar de maestra. Lo agarró y de repente todas las luces se apagaron. Oscuridad total. Ahora ya no pueden colaborar en sus mentiras. En la oscuridad el pánico me pegó con toda su fuerza. Varias personas estaban golpeando sus bancas. Déjenos salir. Ese era Jaime. Esto no es legal. La voz de Rebeca sonaba aguda de miedo. Alguien tocó la puerta. La voz del maestro Ramírez se escuchó amortiguada. ¿Todo bien ahí dentro? La mitad del salón gritó. No. Ayúdenos. No nos deja salir. Soto abrió la puerta lo suficiente para sacar la cabeza, usando su cuerpo para amortiguar nuestros gritos. Solo estamos haciendo una lectura dramática. Las luces están apagadas para crear ambiente. Escuché sus pasos alejándose. Los voy a suspender a todos, rugió Soto. En la oscuridad la escuché sacar un termo. Sanación verdadera, se susurró a sí misma. La escuché tropezando por ahí, chocándose con las bancas. Alguien gritó cuando les pisó el pie. ¿Dónde estás?, murmuró. Intenté deslizarme de mi silla en silencio, pero mi respiración sibilante me delató. Ahí estás. Una mano aterrizó en mi hombro. Uñas clavándose. Bébete esto. Te va a abrir las vías respiratorias. Intenté resistirme, pero ya estaba débil, mareada por la falta de aire. Líquido caliente se derramó en mi boca. Ardiente. Hirviendo. Grité y me ahogué. La menta mezclada con mi garganta hinchada provocó un ataque de tos, tan violento que pensé que se me iban a romper las costillas. Las luces volvieron a encenderse. Mis labios se sentían gruesos e insensibles. 3 chicas me rodeaban, tratando de ayudarme a sentarme. «Está loca», gritó Carla. «Se están muriendo». Algo tibio y metálico llenó mi boca. Sangre. Pronto estaba manchada por todo mi escritorio. Marco también estaba tosiendo sangre. Lily apenas estaba consciente, haciendo esos soniditos pequeños como un pez fuera del agua. Cualquiera que haga un sonido se queda castigado 2 semanas, pero a nadie le importaba ya el castigo. Sara estaba sollozando, arrodillada junto a Marco. «Por favor, despiértate. Por favor, despiértate». Emma estaba revisando las mochilas de todos, desesperada por encontrar cualquier medicamento. Fue entonces cuando se detuvo. Ya no estaba respirando. El salón se volvió loco. Hasta mi gemelo Javi estaba sacudiendo a Marco, dándole cachetadas en la cara. «Despierta, despierta». En ese momento mi cuerpo ya no era mío. Me sentí agarrar mi libro de historia, el grueso. Miré hacia el techo. El rociador contra incendios colgaba ahí como un blanco. Me eché para atrás y lo lancé con todo lo que me quedaba. ¡Crack! El agua cayó sobre todos. Ella corrió hacia mí, pero se resbaló en el piso mojado. ¡Maldita! La alarma contra incendios hizo que todos vinieran corriendo. El maestro Ramírez estaba de vuelta, golpeando la puerta. «Abran, evacuación de incendios». Soto estaba en el piso, empapada y gritando. La llave se le había caído de la bolsa. Me desmayé en el pasillo. El piso frío se sentía también contra mi cara ardiente. Alguien me metió un inhalador en la mano. Los paramédicos trabajaron en Marco durante 20 minutos. Descargas eléctricas que hacían que todo su cuerpo saltara. Pusieron una sábana blanca sobre la cara de Marco. No lo logró. Todos nos vimos con un solo pensamiento en mente. Soto tenía que pagar. Los paramédicos todavía estaban empacando su equipo cuando llegaron 2 policías.
Yo estaba sentada en el piso del pasillo tratando de entender que Marco estaba realmente muerto. Me ardía la garganta de lo que sea que Soto me obligó a tomar y cada respiración se sentía como lija raspando por dentro. Un detective de traje gris se arrodilló junto a mí y preguntó si podía dar una declaración. Asentí, pero no podía dejar de mirar la puerta del salón por donde acababan de sacar a Marco en camilla. El detective me ayudó a levantarme y caminamos a un salón vacío mientras otros policías tomaban declaraciones de mis compañeros. Anotó todo sobre la puerta cerrada y los inhaladores confiscados y el líquido hirviendo que me obligó a tomar. Mi voz seguía quebrándose y tuve que usar mi inhalador 3 veces solo para poder contar la historia. La ambulancia nos llevó a Lily y a mí al hospital mientras se llevaban a Soto en una patrulla. En el hospital esa noche me hicieron estudios en mi garganta quemada y vías respiratorias dañadas. El doctor dijo que el líquido hirviendo causó quemaduras de 2º grado en mi esófago. Llegó otro detective y tuve que contar toda la historia de nuevo mientras las enfermeras revisaban mis niveles de oxígeno. Anotó cada detalle sobre cómo arrastró su escritorio para bloquear la puerta y apagó las luces y no dejó que el maestro Ramírez nos ayudara. Me sentía entumecida y desconectada como si estuviera viendo a alguien más contar esta historia. El detective me seguía pidiendo que repitiera partes y tuve que explicar 3 veces cómo me metió el termo a la fuerza en la boca. Javi llegó al hospital con mis papás como a las 9 de la noche. Ni siquiera lo podía haber parado ahí en la entrada. Intentó explicar que no quería que las cosas llegaran tan lejos y que solo estaba tratando de evitar problemas. Le dije que su necesidad de ser el gemelo perfecto hizo que Marco muriera. Mi mamá nos tuvo que separar físicamente cuando intenté salirme de la cama para pegarle. Mi papá se llevó a Javi a la sala de espera mientras mi mamá se quedó conmigo llorando y disculpándose por no creerme sobre que Soto estaba loca. La enfermera me dio algo para el dolor y me quedé dormitando. Para la medianoche, el chat grupal de nuestro salón estaba explotando mi teléfono. Todos estaban compartiendo su versión de lo que pasó y algunos me estaban llamando héroe por activar el rociador. Otros decían que yo había empeorado las cosas al escalar la situación. Carla publicó que todos teníamos que mantenernos unidos, pero ya podía ver las grietas formándose en nuestra unidad. Algunos chavos estaban diciendo que deberíamos haber admitido que estábamos fingiendo para hacerla feliz. Otros querían organizar protestas en la escuela. Rebeca seguía publicando sobre lo traumatizada que estaba y Emma estaba tratando de organizar sesiones de terapia. Los mensajes seguían llegando más rápido de lo que podía leerlos. A la mañana siguiente llegó un correo del distrito a mi teléfono. Anunciaba que la maestra Soto había sido puesta en licencia administrativa pendiente de investigación. El correo usaba lenguaje legal cuidadoso sobre supuestos incidentes y revisar protocolos, lo cual me enojó. Ya estaban tratando de minimizar lo que pasó como si fuera una violación menor de política en lugar de asesinato. Mi mamá lo leyó sobre mi hombro y empezó a maldecir sobre abogados y encubrimientos. El hospital me dio de alta esa tarde con recetas para mi garganta y una cita de seguimiento. 2 días después de que Marco murió, toda la escuela se reunió en el campo de fútbol para una vigilia. Yo estaba parada atrás con mis papás tratando de no llorar. La mamá de Marco habló entre lágrimas sobre el amor de su hijo por la música y cómo lo habían aceptado en 3 universidades. Cuando mencionó su asma y lo cuidadoso que siempre era con su inhalador, varios estudiantes empezaron a llorar. Me miró directamente cuando habló sobre los héroes que trataron de salvarlo. El director dio un discurso sobre sanación y unirnos, pero nadie realmente estaba escuchando. Después de la vigilia, Adrián me jaló a un lado detrás de las gradas. Me dijo que revisó el almacenamiento en la nube de su teléfono, pero el video no estaba ahí. El teléfono estaba en modo avión cuando Soto se lo quitó, así que nada se subió. Ambos sabíamos que esto significaba que era nuestra palabra contra la de ella y probablemente conseguiría algún abogado caro. Me mostró la configuración de su teléfono y el último respaldo fue del día anterior al incidente. Esa noche tuve mi primer ataque de asma grave desde el incidente. Las sirenas de los vehículos de emergencia en la vigilia lo provocaron y no podía respirar. Usé mi inhalador una y otra vez, pero no estaba funcionando y seguía pensando que terminaría como Marco. Mi pecho se puso más y más apretado hasta que ni siquiera podía pararme. Mis papás me encontraron en el piso del baño a las 3 de la mañana, jadeando y llorando. Querían llamar una ambulancia, pero les rogué que no lo hicieran porque no soportaba más sirenas. Mi papá se sentó conmigo 2 horas haciendo ejercicios de respiración hasta que mis pulmones finalmente se abrieron. Regresar a la escuela el 4.º día se sintió surreal. Entrar a primera hora y ver el escritorio vacío de Marco hizo que todo fuera real de nuevo. Alguien había dejado flores en él, pero el conserje entró y las quitó, diciendo que era un peligro de seguridad. Rebeca empezó a llorar y tuvo que salir de clase. Me pregunto por qué el director usa lenguaje tan cuidadoso sobre Soto estando en licencia administrativa. Cuando un estudiante realmente murió, parece que el distrito escolar ya está pensando en protegerse legalmente, en lugar de lidiar con lo que realmente pasó en ese salón. La maestra suplente intentó actuar normal, pero seguía mirando el escritorio vacío. Nadie quería sentarse cerca de él como si la muerte fuera contagiosa. Los chavos susurraban sobre abogados y demandas y si Soto iría a prisión. Un representante sindical apareció en la sala de maestros esa mañana. Las palabras corrieron rápido de que a todos los maestros les habían dicho que no discutieran el incidente con estudiantes o medios. El maestro Ramírez ni siquiera me hacía contacto visual en el pasillo, y cuando intenté hablar con él,
solo caminó más rápido. El muro de silencio me hizo sentir aún más aislada, como si toda la escuela estuviera pretendiendo que nada pasó. Otros maestros de repente se ocupaban con papeles cuando cualquiera de nosotros del salón pasaba. La oficina del consejero estaba llena, pero ella solo podía repetir las mismas frases inútiles sobre procesar el dolor. Nadie quería admitir que todos habían ignorado las señales de advertencia sobre Soto. Todos solo querían seguir adelante y pretender que un chavo no murió en la clase de español. Para el quinto día, los rumores empezaron a esparcirse por los pasillos como veneno. Chavos de otros salones seguían acercándose a mí diciendo que escucharon que Soto estaba diciéndole a la gente que nunca dijo que el asma era psicológica. Lo peor fue ver a los maestros asentir cuando ella pasaba por sus salones. El maestro Ramírez evitaba el contacto visual cuando pasaba junto a él en el pasillo. La maestra de arte de repente tenía papeleo urgente cada vez que cualquiera de nosotros caminaba cerca de su escritorio. Mi pecho se apretó tanto de rabia que tuve que sentarme en el piso del baño. Después de deportes ese mismo día, fui a la enfermería por mi inhalador como siempre. La enfermera se veía incómoda cuando abrió un gabinete nuevo cerrado con llave con un candado gigante. Explicó que había un nuevo protocolo de seguridad donde todos los inhaladores tenían que estar guardados bajo llave ahora. Los estudiantes necesitaban permiso por escrito de padres y doctores solo para acceder a su propio medicamento. De verdad me reí de la broma enfermiza de todo. La cara de la enfermera se puso roja y batalló con la cerradura mientras explicaba que era por la seguridad de todos. La ironía me dolió el estómago peor que los pulmones. Esa tarde encontré una nota en mi casillero sobre una junta en la biblioteca después de clases. Como 20 chavos llegaron y se sentaron en círculo mientras Emma se paró al frente con una pila de papeles. Quería que escribiéramos una carta colectiva a la junta escolar exigiendo responsabilidad por lo que pasó. La mitad del cuarto quería ser diplomáticos y enfocarse en cambios de política. La otra mitad quería quemar todo el sistema y nombrar a cada maestro que nos ignoró. Pasamos una hora discutiendo si usar la palabra asesinato o incidente. Nadie podía ponerse de acuerdo en nada excepto que Soto tenía que pagar. La gente seguía levantando la voz hasta que la bibliotecaria nos corrió. Esa noche en la cena le pedí a Javi que firmara la carta que finalmente habíamos redactado. Empujó su plato y dijo que su abogado le dijo que no pusiera nada por escrito sobre el incidente. La palabra incidente me dio ganas de aventarle mi tenedor. Siguió comiendo mientras explicaba cómo cualquier cosa que escribiera podría dañar sus solicitudes universitarias. Le dije que era un cobarde y esperé a que discutiera. Solo siguió masticando su comida y ni siquiera volteó a verme. Mi mamá y mi papá se quedaron ahí sentados en silencio como siempre hacían cuando peleábamos. A la mañana siguiente llegó el anuncio por el intercomunicador sobre el funeral de Marco el sexto día. En horas el link de GoFundMe estaba en todos lados recaudando $600 antes del almuerzo. La mamá de Marco publicó un mensaje que me hizo correr al baño a vomitar. Escribió que ninguna cantidad de dinero traería de vuelta a su bebé. La crudeza en sus palabras se sintió como golpes en el estómago una y otra vez. Los chavos estaban llorando en los pasillos y los maestros pretendían no notarlo. Nos enteramos esa tarde que finalmente dieron de alta a Lily del hospital. Su mamá publicó en redes sociales que Lily tenía daño pulmonar significativo que tal vez nunca sanaría. Necesitaría tratamientos respiratorios varias veces al día por meses o tal vez años. Las cuentas médicas ya se estaban acumulando y sus papás se estaban reuniendo con abogados. El daño era permanente y real sin importar lo que Soto alegara. Para el final de esa primera semana apareció una camioneta de noticias locales afuera de la escuela. De repente nuestra escuela era tendencia en línea por todas las peores razones imaginables. Las secciones de comentarios se convirtieron en zonas de guerra con extraños discutiendo sobre si Soto era un monstruo. Algunas personas nos llamaban adolescentes dramáticos buscando atención y dinero. Alguien encontró mi nombre completo y lo publicó en un hilo sobre actores de crisis. Mensajes de extraños empezaron a inundar mis redes sociales llamándome mentirosa y cosas peores. Mi papá tuvo que cambiar nuestro número de teléfono después de la tercera amenaza de muerte. Lo peor vino cuando el abogado de Soto empezó a impulsar una nueva historia sobre la confusión. Alegaban que ni siquiera podíamos decir bien el nombre de la maestra correctamente, ya que algunos chavos decían Soto y otros decían Soto. El abogado usó este detalle pequeñito para cuestionar cada cosa que dijimos sobre ese día. Actuaban como si estuviéramos inventando todo por esta confusión. Sabía lo que escuché, pero la duda empezó a entrar como veneno en mis venas. Tal vez estaba recordando mal o tal vez la falta de oxígeno afectó mi memoria. Fue entonces cuando el paramédico que me atendió apareció en nuestra casa una noche. Jaló a mi mamá a un lado y susurró que estaban probando el contenido del termo de Soto. Dijo que lo que fuera que había en ese termo no era solo té basándose en mis síntomas y quemaduras. La información aún no era pública, pero quería que supiéramos que podría haber evidencia real. Mi mamá le agradeció con lágrimas corriendo por su cara mientras yo sentía esperanza por primera vez. Al día siguiente llegó una carta del sindicato de maestros urgiendo a todos los padres a esperar los hechos. Pintaban a Soto como una educadora dedicada con 20 años de servicio perfecto a la comunidad. Hablaban de sus premios y logros como si eso borrara lo que nos hizo. Mi papá la leyó una vez y luego la arrugó y la tiró directo a la basura.
Mi mamá la sacó de vuelta y la alisó para guardarla como evidencia para después. El apoyo sindical significaba que Soto tendría buenos abogados y mucha gente defendiéndola. 3 días después, la consejera escolar me sacó de la clase de mates y me llevó a su oficina donde tenía pañuelos y botellas de agua preparadas como si estuviera planeando lágrimas. Se sentó frente a mí con esta sonrisa falsa y empezó a hablar sobre sanación y avanzar, y luego soltó la bomba de que quería organizar un círculo de justicia restaurativa donde yo pudiera sentarme con Soto y hablar sobre nuestros sentimientos. Me levanté tan rápido que mi silla se cayó hacia atrás y golpeó la pared. La idea de sentarme frente a esa mujer me revolvió el estómago y salí caminando directo sin decir palabra mientras ella gritaba atrás sobre enojo sin resolver. Carla me encontró en el baño 20 minutos después y me dijo que estaba organizando una manifestación para mañana para protestar que dejaran regresar a Soto una vez que saliera bajo fianza. Ya había conseguido que 40 chavos estuvieran de acuerdo, pero Miguel la había acorralado en el almuerzo advirtiendo que cualquiera que participara podría enfrentar suspensión y las universidades lo verían en sus expedientes. El grupo se estaba dividiendo entre chavos cuyos padres los apoyarían y chavos que no podían arriesgar ninguna marca en sus expedientes. Quería manifestarme tanto, pero mi mamá ya había mencionado que estaba preocupada por mis calificaciones bajando y mi papá seguía hablando de mantener un perfil bajo hasta que se resolviera lo legal. Esa noche estaba scrolleando en mi teléfono cuando una solicitud de mensaje apareció de alguien llamada Adriana Bautista que dijo que era reportera cubriendo temas educativos. Escribió este mensaje largo sobre cómo había estado siguiendo lo que pasó y quería darles a los estudiantes una oportunidad de contar su lado, ya que el sindicato estaba controlando la narrativa. Parecía suficientemente buena onda y mencionó que había cubierto otros casos donde maestros lastimaron niños, pero recordé cómo los reporteros torcieron todo después de ese tiroteo escolar 2 pueblos más allá. No respondí, pero tomé un screenshot de su perfil y guardé su información de contacto por si acaso. 2 noches después, como a las 11 mi teléfono vibró con un mensaje anónimo a través de alguna app que nunca había oído diciendo que mejor me cuidara la espalda y que los soplones reciben su merecido. Mis manos estaban temblando mientras lo leía 3 veces más tratando de averiguar si era real o solo algún troll tratando de asustarme. Tomé screenshot inmediatamente, pero no desperté a mis papás porque ya estaban hablando de sacarme de la escuela y hacer homeschool el resto del año. A la mañana siguiente, un correo de la directora Benítez salió a todas las familias sobre una sesión de escucha programada para la próxima semana donde estudiantes y padres podían compartir sus preocupaciones en un espacio seguro. Todo el correo estaba lleno de palabras como sanación y avanzar y fuerza comunitaria, pero ni una vez mencionó responsabilizar a alguien o asegurarse de que esto nunca volviera a pasar. Se sentía como esas disculpas corporativas que las empresas sueltan cuando las atrapan haciendo algo malo. Mi mamá lo imprimió y resaltó todas las partes que la enojaron, que fue básicamente todo. Una semana después recibimos una llamada de la fiscal Patricia Barrón que quería programar declaraciones formales de testigos con todas las familias. Habló con mi mamá 20 minutos y cuando mi mamá colgó realmente se veía esperanzada por primera vez desde que todo pasó. Barrón quería reunirse con cada estudiante por separado con sus padres presentes y dijo que lo que le dijéramos sería crucial para construir el caso criminal. Era la primera persona con autoridad que parecía realmente creernos y querer hacer algo al respecto. Javi entró a mi cuarto esa noche y se sentó en mi cama, lo cual nunca hace a menos que algo esté mal. Me dijo que la abogada defensora de Soto, la licenciada Rosalinda Barrios, había llamado a nuestros papás preguntando si Javi estaría dispuesto a testificar sobre las veces que me había visto exagerar mi asma. El hecho de que estuvieran tratando de usar a mi propio hermano en mi contra de nuevo me dio ganas de vomitar. Javi dijo que les dijo que se fueran al diablo, pero pude ver en sus ojos que se sentía culpable por lo que había dicho. ¿Qué está haciendo la abogada de Soto investigando si los chavos la llamaban Soto o Soto? Parece algo tan raro en qué enfocarse cuando alguien murió. El paramédico apareciendo en su casa para susurrar sobre probar el termo me hace preguntarme qué tipo de protocolo permite ese tipo de compartir información. Adrián mandó mensaje a nuestro chat grupal a medianoche diciendo que acababa de recordar que su teléfono a veces respalda automáticamente fotos y videos a su laptop cuando están en el mismo Wi-Fi. Estaba corriendo a casa desde la casa de su primo para revisar si algo de ese día se había subido antes de que Soto le quitara su teléfono. Encontró algunos archivos corruptos con marcas de tiempo de esa mañana, pero todos estaban mal y tomarían tiempo recuperarlos si era posible. Era una esperanza delgada, pero mejor que nada que teníamos hasta ahora. Mi mamá programó mi primera cita de terapia con alguien llamada Sibila Barrera que se especializaba en trauma y trabajaba específicamente con chavos que habían pasado por incidentes escolares. Me senté en su oficina los primeros 20 minutos sin poder decir nada mientras las lágrimas solo caían por mi cara. No presionó ni trató de hacerme hablar. Solo se sentó ahí conmigo y me pasó pañuelos, y de alguna manera eso ayudó más que toda la gente tratando de hacerme procesar mis sentimientos. La sesión de escucha se convirtió en caos completo cuando los estudiantes empezaron a levantarse y contar lo que realmente pasó en ese salón. Una maestra realmente se levantó y salió pisando fuerte gritando que todos estábamos mintiendo para conseguir atención y destruir la carrera de una buena mujer. Los padres empezaron a gritarse entre ellos con un grupo defendiendo a Soto y otro grupo exigiendo justicia y la directora Benítez perdió completamente el control del cuarto. Seguridad tuvo que escoltar a 3 padres cuando un papá trató de meterse en la cara de otro papá por llamar mentiroso a su hijo. La directora Benítez estuvo parada en el micrófono 10 minutos completos esperando que todos se calmaran.
Seguía aclarándose la garganta y tocando el micrófono, pero nadie ya estaba escuchando. Finalmente solo empezó a hablar sobre el ruido, sobre cómo el distrito revisaría nuestras políticas y procedimientos. No dio fechas ni detalles específicos, solo seguía diciendo que revisarían todo cuidadosamente. Las palabras se sentían vacías, como si estuviera leyendo de un guión que alguien más escribió. Para el lunes en la mañana los chavos empezaron a llegar con botones que tenían la foto escolar de Marco. Los maestros pretendían no notarlo, pero podías verlos mirando los botones cuando pensaban que nadie estaba viendo. Emma pasó todo el almuerzo ese día escribiendo una petición en su laptop. Quería una nueva regla de que los maestros no pudieran cerrar puertas de salones con llave desde adentro durante horas escolares nunca. Para el miércoles tenía más de 1000 firmas de estudiantes y padres que la imprimieron y firmaron. La llevó a la junta escolar esa semana, donde dijeron que la considerarían, lo cual todos sabíamos significaba que la ignorarían. 3 semanas después, mi mamá recibió una llamada de la fiscal Patricia Barrón sobre el reporte toxicológico del termo de Soto. El laboratorio encontró aceite de menta concentrado y aceite de eucalipto mezclados juntos a niveles que causarían problemas respiratorios severos en cualquiera con asma. Patricia dijo que esto era evidencia de asalto, ya que Soto me obligó a tomarlo sabiendo que tenía asma. Mi estómago se revolvió pensando en cómo ella literalmente me envenenó a propósito. Esa misma semana, la licenciada Rosalinda Barrios, que era la abogada de Soto, empezó a decirle a reporteros que yo causé la muerte de Marco al tirar el libro de texto al rociador. Dijo que el agua y el caos hicieron imposible que alguien ayudara a Marco apropiadamente y que eso hizo que fuera mi culpa que murió. Mis manos temblaban tanto cuando leí el artículo que se me cayó el teléfono y se quebró la pantalla. Estaba tratando de hacerme la villana cuando Soto era la que nos encerró y nos quitó nuestra medicina. Luego, Adriana Bautista del periódico local publicó su propio artículo con información que nadie sabía antes. Encontró 3 otras escuelas donde Soto había trabajado y padres se habían quejado de que se negaba a dejar a chavos usar inhaladores o EpiPens. Cada vez el distrito solo la movía a una escuela diferente en lugar de despedirla o conseguirle ayuda. La gente finalmente empezó a creernos, pero no traía de vuelta a Marco ni hacía nada mejor. 5 semanas después de que todo pasó, recibimos cartas diciendo que necesitábamos dar deposiciones para la investigación. Pero primero el distrito quería que firmáramos papeles por lo que llamaban servicios de apoyo como terapia y tutoría. Mis papás llevaron los papeles a la licenciada Ramona Arias, que era una abogada que encontraron a través de un amigo. Leyó todo y nos dijo que en realidad era un acuerdo de confidencialidad que nos impediría hablar sobre lo que pasó o demandar al distrito. Tiramos los papeles a la basura y nunca los firmamos. Los papás de Marco contrataron a Ramona también para presentar un caso civil contra Soto y el distrito por muerte por negligencia. Les dijo que el caso era fuerte con toda la evidencia que teníamos, pero les advirtió que el distrito pelearía duro. Dijo que podría tomar años antes de que algo se resolviera en corte, lo cual hizo que la mamá de Marco llorara de nuevo. Mientras tanto, Adrián había estado trabajando en esos archivos de video corruptos de su teléfono que Soto agarró. No pudo conseguir video real, pero logró sacar formas de onda de audio que mostraban voces y ruidos fuertes de nuestro salón. Podías ver el patrón de gritos y golpes en las bancas incluso sin escuchar las palabras reales. Hizo copias en 3 USBs diferentes y le dio uno a sus papás y uno a la fiscal. Empecé a ver a Sibila Barrera 2 veces por semana para terapia para lidiar con los ataques de pánico que seguían pegándome. Practicamos ejercicios de respiración y técnicas de anclaje para cuando tuviera que hablar sobre lo que pasó en corte. Me enseñó a contar 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía probar. Ayudaba durante el día, pero en la noche todavía me despertaba jadeando y revisando mi inhalador bajo mi almohada. 6 semanas después del incidente me llamaron a la oficina del director, donde me dijeron que estaba siendo considerada para suspensión. Dijeron que causé miles de pesos en daños por agua al golpear el rociador y que eso era vandalismo de propiedad escolar. Carla se enteró y organizó a otros estudiantes para pararse afuera de la oficina del director con letreros diciendo que yo salvé vidas. Las noticias locales llegaron y entrevistaron chavos que dijeron que yo era una héroe, no una vándala, lo cual hizo que la escuela se echara para atrás. Pero igual le mandaron a mis papás una cuenta por el daño del agua que mi papá tiró directo a la basura mientras murmuraba sobre demandarlos en su lugar. A la mañana siguiente, más de 200 estudiantes salieron de clase y marcharon directo a las escaleras del frente con letreros y cánticos. Camionetas de noticias llegaron en 20 minutos y reporteros metieron micrófonos a cualquiera que hablaría sobre lo que pasó en ese salón. El director trató de meter a todos de vuelta, pero nadie se movió. Para el almuerzo, la junta escolar anunció que 17 estudiantes recibirían suspensiones de 3 días por participar en la manifestación. Mi estómago se retorció en nudos viendo chavos ser castigados por defendernos. Seguían diciéndome que esto era más grande que solo yo ahora, pero la culpa igual me comía. 2 días después, en nuestra junta de grupo de apoyo en el sótano del centro comunitario, Lily sacó una carpeta con sus últimos resultados de pruebas. Sus manos temblaban mientras nos mostraba los números, mostrando que había perdido 30% de su capacidad pulmonar desde ese día. El doctor dijo que necesitaría tratamientos respiratorios y cuidado especial por años, tal vez incluso décadas. Intentó sonreír y decir que lo estaba manejando bien, pero todos podíamos ver lo asustada que estaba detrás de esas palabras valientes.
Ese fin de semana a Javi le llegó una citación justo en nuestra puerta mientras desayunaba. Tenía que ir a corte y decirle a todos cómo me llamó dramática y dijo que fingía mis ataques para librarme de correr. El periódico local lo puso como su titular principal con su foto justo en la portada. Me mandó mensaje después diciendo que lo sentía y rogándome que respondiera, pero solo lo borré sin contestar. Algunas cosas no las puedes arreglar con disculpas. La semana 7 llegó rápido y Patricia nos reunió en la corte para prepararnos para el testimonio del gran jurado. Nos advirtió que el abogado defensor trataría de hacernos ver como mentirosos y problemáticos, pero dijo que nuestra evidencia era suficientemente fuerte para ganar. Practiqué mi declaración una y otra vez frente al espejo hasta que pude decir cada palabra sin que mi voz se quebrara o las lágrimas empezaran. Mientras tanto, Adrián había estado trabajando con algún técnico para recuperar el audio borrado de su teléfono. Lograron sacar partes donde Soto claramente dijo: "Nadie sale hasta que admitan que están fingiendo y que aire fresco y fuerza de voluntad era todo lo que necesitábamos". El alivio me pegó tan fuerte que mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme ahí en el pasillo. Pero luego el abogado defensor presentó papeles diciendo que el audio fue grabado sin permiso, así que no debería contar como evidencia. El juez decidiría si podíamos usarlo en el juicio y pensar en perder esa prueba me daba ganas de gritar hasta que mi garganta se pusiera cruda. Luego un maestro anónimo mandó un correo a la oficina del fiscal sobre otras veces que Soto había obligado a estudiantes a tomar sus cosas herbales asquerosas como remedios naturales. 3 chavos más de años anteriores se presentaron diciendo que ella les había hecho lo mismo cuando tenían dolores de cabeza o de estómago. El patrón era claro y se estaba volviendo más fuerte cada día. Patricia nos llamó a su oficina y explicó que iba tras Soto por cargos de poner en peligro a menores y homicidio involuntario. La sentencia máxima podría ser 15 años en prisión si era declarada culpable de todos los cargos. Debería haberse sentido como ganar, pero nada traería de vuelta a Marco con su familia. Luego las cosas se pusieron realmente mal cuando alguien publicó la dirección de mi casa en algún sitio web llamándome mentirosa que mató a su amigo. Repartidores de pizza empezaron a llegar cada hora y luego cosas peores como flores muertas y notas amenazantes en nuestro buzón. Mi papá presentó un reporte policial, pero los policías dijeron que no podían rastrear quién lo estaba haciendo. Mi mamá empezó a buscar casas en otros pueblos porque el acoso nos estaba desgastando a todos. Cada vez que sonaba el timbre, todos brincábamos preguntándonos qué cosa horrible venía después. El estrés estaba empeorando mi asma y estaba usando mi inhalador más que nunca. La abogada de Soto alegando que yo maté a Marco al golpear el rociador me hace preguntarme qué tipo de lógica retorcida está usando cuando Soto literalmente nos encerró y nos quitó nuestra medicina. Durante todo esto tenía sesiones de terapia semanales con alguien llamada Sibila que me ayudó a averiguar cómo vivir en la misma casa que Javi sin dejar que el enojo me comiera viva. Me hizo escribir límites como no hablar en las comidas y quedarme en cuartos separados cuando fuera posible. Hicimos un plan donde podía existir en el mismo espacio sin tener que perdonarlo o pretender que las cosas estaban bien entre nosotros. Javi trató de acorralarme unas veces para disculparse de nuevo, pero solo me alejé cada vez. Mi mamá me rogó que le diera una oportunidad, pero no estaba lista y no sabía si alguna vez lo estaría. La fecha del juicio se fijó para 3 meses y cada día se sentía como caminar por lodo esperando que llegara. Pasé la primera semana solo sentada en mi computadora escribiendo y borrando la misma oración una y otra vez. Finalmente solo empecé a escribir lo que pasó ese día sin tratar de hacer que sonara bien o dramático. Listé cada cosa que Soto hizo desde el momento que me quitó mi inhalador hasta cuando llegaron los paramédicos. Sin opiniones ni sentimientos, solo hechos como un reporte policial. Lo publiqué en la página comunitaria local de Facebook a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Para el desayuno tenía 3,000 compartidos y mi teléfono no paraba de vibrar. Reporteros empezaron a llamar a la casa y mi mamá tuvo que desconectar el teléfono fijo. Alguna camioneta de noticias se estacionó afuera de nuestra casa por 6 horas hasta que mi papá salió y les dijo que se fueran. Rechacé cada solicitud de entrevista porque no quería convertirme en algún tipo de celebridad víctima. La publicación siguió esparciéndose y para el final de la semana hasta gente en otros estados estaba hablando de ella. 2 semanas después mi mamá recibió una llamada de Patricia Barrón, la fiscal manejando el caso. El gran jurado había visto toda la evidencia incluyendo mi publicación y la grabación de Adrián. Votaron para acusar a Soto por cargos de homicidio involuntario y 3 cargos de poner en peligro a menores. No era el cargo de asesinato que algunas personas en línea estaban exigiendo, pero al menos tendría que ir a juicio. La lectura de cargos pasó un martes en la mañana y la corte estaba llena de reporteros y manifestantes. Soto llegó en un traje negro viéndose más delgada que antes con círculos oscuros bajo los ojos. Cuando el juez preguntó cómo se declaraba, dijo no culpable en esta voz chiquita que nunca había escuchado de ella antes. Su abogado argumentó por no fianza ya que no era un riesgo de fuga y tenía lazos con la comunidad. El juez fijó la fianza en $1,000 de pesos con condiciones de que no podía acercarse a ninguna escuela o contactar a ningún testigo. La vi salir de la corte rodeada de partidarios sosteniendo letreros que decían maestros bajo ataque y Soto no hizo nada malo. Verla libre mientras Marco estaba en la tierra me revolvió el estómago. Al día siguiente recibí un correo de la escuela diciendo que estaban revirtiendo las suspensiones para estudiantes que se manifestaron en protesta. Todos excepto yo porque jalar la alarma contra incendios todavía se consideraba destrucción de propiedad y poner en peligro imprudente. Querían hacer un ejemplo de alguien y yo era el blanco perfecto.
Mi mamá quería pelear, pero estaba demasiado cansada para importarme perder la graduación o tenerlo en mi expediente. La licenciada Ramona Arias, una abogada que había estado siguiendo el caso, llamó y dijo que podría tener bases para una demanda ya que solo jalé la alarma para salvar vidas. Le dije que no tenía la energía para pelear con todos a la vez. Mientras tanto, la demanda civil que los papás de Marco presentaron estaba avanzando y oficialmente nombraron al distrito escolar como demandado. Esto activó algo llamado descubrimiento, lo cual significaba que los abogados podían escarbar en años de quejas y archivos de personal. La compañía de seguros del distrito trajo a todo este equipo de abogados caros de la ciudad. La mamá de Marco le dijo a mi mamá que se iba a poner feo porque el distrito haría cualquier cosa para evitar pagar millones. Un mes después, todos tuvimos que ir a la audiencia preliminar donde el juez decidiría si había suficiente evidencia para un juicio real. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba y Soto se sentó en la mesa de defensa mirando fijo hacia adelante. Cuando el fiscal puso la grabación de Adrián de Soto negándose a dejarnos salir, podías escuchar gente en la galería jadeando. El reporte toxicológico mostró que el líquido que me obligó a tomar tenía niveles de capsaicina que podrían causar problemas respiratorios en alguien con asma. La cara de Soto se puso blanca cuando el juez dijo que toda la evidencia sería admitida para juicio. Su abogado empezó a argumentar que ella era solo una maestra dedicada que cometió un error trágico tratando de ayudarnos a superar lo que ella pensaba que era dependencia psicológica. Seguía diciendo que ella genuinamente creía que estaba haciendo lo correcto basándose en su propia experiencia con asma infantil. Toda la narrativa me daba ganas de vomitar porque la pintaba como algún tipo de héroe equivocado en lugar de alguien que mató a un chavo. Palabras empezaron a filtrarse de que los abogados de Soto estaban en negociaciones de declaración con el fiscal. Podría declararse culpable de felonía de poner en peligro a menores para evitar ir a juicio por homicidio involuntario. Los papás de Marco estaban devastados porque querían que enfrentara los cargos máximos. Patricia Barrón se reunió con ellos y explicó que un acuerdo de culpabilidad garantizaría algo de tiempo en cárcel mientras que ir a juicio arriesgaba que la absolvieran completamente si el jurado compraba la historia de maestra equivocada. Me llamaron para reunirme con la licenciada Ramona Arias de nuevo sobre el caso civil. Me advirtió que si testificaba sobre lo que pasó el distrito podría contrademandarme por el daño del rociador. Podrían alegar que actué imprudentemente y puse en peligro a otros estudiantes al causar daño por agua y activar una evacuación de incendio. Todo el asunto era agotador y me sentía como si me castigaran por tratar de salvar mi propia vida. 2 días antes de que se supusiera que empezara el juicio, Soto aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de 3 cargos de felonía de poner en peligro a menores con una recomendación de 18 meses en cárcel del condado. Su licencia de enseñanza sería suspendida y tendría que registrarse como ofensora de niños. El juez todavía tenía que aprobar la sentencia, pero todos sabían que era básicamente un hecho. 18 meses por matar a Marco se sentía como si se estuviera saliendo con la suya del asesinato. La audiencia de sentencia llegó 2 semanas después, y la sala de audiencias estaba llena de estudiantes y padres, todos esperando ver qué le pasaría a Soto. El juez escuchó al fiscal explicar el acuerdo de culpabilidad mientras Soto se sentaba ahí en su uniforme naranja viéndose más pequeña de lo que la recordaba siendo en ese salón. La mamá de Marco se levantó para leer su declaración de impacto de víctima, y sus manos temblaban mientras sostenía el papel describiendo cómo su hijo amaba el básquet y quería ser ingeniero y cómo tuvo que escoger un ataúd para su bebé de 15 años. Todos en esa sala estaban llorando excepto el juez, que solo se quedó ahí barajando papeles como si esto fuera cualquier otro caso de martes en la mañana. Aceptó el acuerdo de culpabilidad sin cambios. 6 meses en cárcel del condado, 2 años de libertad condicional y capacitación obligatoria sobre condiciones médicas, lo cual se sentía como tal broma considerando que Marco estaba muerto. El distrito tuvo una conferencia de prensa al día siguiente anunciando todas estas nuevas políticas sobre acceso a inhaladores. Y cómo los maestros no podían cerrar puertas de salones con llave ya y se pararon ahí actuando como héroes por arreglar problemas que ellos crearon en primer lugar. Nunca admitieron ninguna falta. Nunca dijeron lo sentimos. Nunca ni siquiera mencionaron a Marco por nombre. Solo seguían llamándolo el incidente como si fuera algún evento climático que nadie pudo haber prevenido. La hipocresía me revolvió el estómago cada vez que veía sus estúpidos comunicados de prensa sobre seguridad estudiantil siendo su prioridad cuando nos habían peleado cada paso del camino. Las pláticas de acuerdo empezaron para el caso civil 3 semanas después con los abogados del distrito ofreciéndole dinero a la familia de Marco, pero negándose a admitir cualquier falta porque eso los abriría a más demandas del resto. Nosotros. No. Mamá de Marco les dijo que no quería su dinero de sangre sin una disculpa, pero los abogados solo seguían tirando números más grandes mientras facturaban cientos de pesos por hora por estas juntas que no llegaban a ningún lado. Las negociaciones se arrastraron por meses con deposiciones y mediaciones y más abogados haciéndose ricos de nuestro trauma mientras nada realmente cambiaba. Javi apareció en mi casillero 4 meses después de que todo pasó parado ahí con sus manos en las bolsas diciendo que sabía que lo siento no era suficiente pero quería intentar reconstruir nuestra relación. Lo miré por un buen rato recordando cómo me llamó dramática mientras me estaba muriendo y le dije tal vez algún día pero no todavía porque la confianza no se arregla mágicamente después de que alguien te muestra quiénes son realmente.
Lily empezó rehabilitación pulmonar esa misma semana y sus pulmones estaban tan dañados que apenas podía caminar al estacionamiento sin parar para recuperar el aliento. Oye, Emma organizó todo un horario consiguiendo diferentes estudiantes para llevar a Lily a sus citas 3 veces por semana y todos tomamos turnos sentándonos en esas salas de espera leyendo revistas viejas mientras ella hacía ejercicios de respiración con máquinas que se veían como aparatos de tortura. Era la única cosa buena que salió de esta pesadilla viendo cómo todos nos unimos para ayudarnos cuando los adultos seguían fallándonos. Mi suspensión por activar el rociador se quedó en mi expediente permanente incluso después de 3 apelaciones donde expliqué que estaba salvando vidas. Pero la junta escolar dijo vandalismo es vandalismo y lo mejor que harían era reducirlo de 10 días a 3. Esa marca me seguiría a cada solicitud universitaria. Un recordatorio permanente de que hacer lo correcto y seguir las reglas son dos cosas completamente diferentes en su mundo. La primavera llegó y con ella planes de graduación que incluían una silla vacía que pondrían para Marco en la ceremonia y su nombre en el programa con una estrellita junto a él. La clase de último año votó dedicarle nuestro anuario y su foto escolar en la página conmemorativa con esa sonrisa enorme que siempre tenía me rompía el corazón cada vez que la veía. Sibila ayudando con límites para vivir con Javi suena suficientemente razonable, pero estos abogados tirando amenazas sobre contrademandar por daño del rociador están realmente diciendo que salvar vidas fue destrucción de propiedad que vale la pena demandar mientras Soto recibe 18 meses por lo que le hizo a Marco. Me senté en mi computadora una noche para escribir esta publicación final explicando por qué tiré ese libro de texto al rociador y por qué lo haría de nuevo incluso sabiendo que me suspenderían y tendría una marca permanente en mí. Expediente, pero a veces hacer lo correcto significa aceptar que justicia y equidad son dos cosas diferentes y que el sistema te castigará por salvar vidas mientras deja que asesinos reciban palmaditas en la muñeca. Marco merecía mejor que 6 meses para su asesina, mejor que un distrito, que se preocupó más por demandas que por vidas, mejor que un hermano que llamó a su hermana dramática mientras estaba muriendo, mejor que sillas vacías y dedicatorias de anuario. Cargaré ese peso para siempre sabiendo que salvé 2 vidas, pero no pude salvar la tercera, sabiendo que hice todo bien, y aún así me castigaron por ello, sabiendo que a veces la única justicia que recibes es el conocimiento de que lo intentaste cuando todos los demás solo miraban. Gracias por quedarse y caminar por todo esto conmigo hoy medio loco, donde las preguntas nos llevan a precio que se quedaran y compartieran el viaje. Cuídense y oye, dale like al video, ayuda más de lo que piensan.